Ok, chicos, bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, buen día. No sé si todavía tengan alguna duda con la tarea de esta materia, lo que les había solicitado que entregaran para el día de hoy. De hecho, en la totalidad apenas va la mitad del grupo que entregó y la tarea se vence el día de hoy, específicamente a la 1 de la tarde. Entonces, nada más han entregado la mitad del grupo, tanto la cuestión de inversión extranjera como la de cooperación para el desarrollo. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario en relación a las tareas, en relación de los libros digitales que les envié para que leyeran y que pusieran sus comentarios y desarrollaran. No sé si tengan dudas de lo que tengan que hacer. Ninguna. Desde la primera clase les pedí que en el tablón principal de Classroom también pusieran, los que ya lo pusieron, pues hagan caso omiso, pero hay algunos que todavía faltan de poner su nombre, de poner en este caso su teléfono, su campus y el cuatrimestre que cursan. Entonces, hay muchos todavía que no cumplen ese requisito también. Acuérdense que todo lo que realizamos y lo que les esté pidiendo sirve para su evaluación final. Nadie tiene ninguna duda, ningún comentario. Correcto. Entonces, les voy a compartir pantalla. ¿Tienes alguna duda, Yesenia? Sí, claro. No sé por qué motivos, no sé, o sea, desconozco realmente los motivos de ustedes a los que no pueden hablar. Creo que es el grupo que es el único grupo que me ha tocado que todos están callados, realmente, sinceramente, sí se los digo. Ninguno habla, ni para decir buenos días, ni absolutamente nada. No sé si estarán trabajando, no sé cuál es la cuestión en esa situación, pero sí es el grupo de los que llevo ahorita, es el que no habla absolutamente para nada. Entonces, o se dan por entendido todos los temas, no tienen ningún comentario o están trabajando y no pueden hablar en ese aspecto, pero pueden mandarlo por el chat. A veces estoy en la clase, estoy obviamente explicando el tema, estoy leyendo la información y es un poquito más difícil checar el chat, pero mándenlo por el chat, por eso siempre les pregunto antes, hago una pausa, en este caso, y checamos el chat a ver qué dudas o qué comentarios tienen. Entonces, a veces, si me han mandado uno, creo que en la clase anterior sí me mandó una chica, pero más que nada es por la cuestión de los tiempos, que sí nos vemos un poquito más apresurados. Por ahí a los que faltan les estoy mandando mensaje directamente aquí, mensaje en privado, los que faltan de proporcionar su número de teléfono también. Ok.
De hecho, lo que estoy checando lo que me están escribiendo por el chat. Correcto. Vamos a empezar, chicos. Recuerden que tienen la opción de levantar la manita. La manita, aunque en este caso el chat, cuando yo estoy dando clases, muchas veces no llega una notificación, se prende en la parte superior una notificación, pero no me desglosa qué es lo que están preguntando ustedes. Y la manita sí se mete directamente en la cuestión de la clase y obviamente pues les cedo la palabra en esa cuestión o ya me confirman en ese aspecto si quieren participar dentro de la clase. Ok, les voy a compartir pantalla para empezar con el tema de esta sesión. Específicamente como dos o tres participantes del grupo son los que me han estado en la semana preguntando algunas dudas. Y sé cuál es la condición, a lo mejor de por qué no participan, no hablan, están trabajando, perfecto, pero los demás la ignoro realmente. ¿Cuál sea la cuestión de cada uno de ustedes? No sé si estén trabajando o realmente si no pueden hablar. Algunos ya me pusieron realmente que sí están trabajando y nomás pueden escuchar. Pero obviamente tenemos el chat para comunicarnos. Ok, en la parte de cooperación tenemos la parte de identificación de ideas orientadas a la cooperación. ¿Cómo vamos a identificar realmente cuando tengamos una idea o cómo vamos a deslindar en ese aspecto las ideas que tengamos y cuál es el procedimiento a seguir tanto como país, tanto como ciudad, como comunidad, etcétera, etcétera? Hay algunas modalidades de cooperación. Nos dice que hay dos grandes tipos de cooperación. Cooperación, obviamente, norte-sur, cooperación sur-sur, y un tercer tipo que es una triangular, norte-sur, sur-norte, norte-sur, sur-norte. En esa cuestión, más que nada, es cómo se desarrollan los flujos de cooperación. No estamos hablando de una cuestión geográfica, que si estamos al norte, si estamos al sur. Simplemente cómo se desarrollan los flujos de cooperación. Y existen algunos modelos de cooperación también. En este caso, ¿en qué es lo que se basa? Anteriormente ya vimos cuáles eran los principales principios de la cooperación y vimos cuáles eran las diferentes tendencias. Ok, aquí tenemos la cooperación financiera, hay un tipo de cooperación técnica, hay cooperación científica y tecnológica, y hay cooperación en cuanto a becas, que es una cooperación obviamente pues académica. Eh, ¿Tienes alguna duda, Jacqueline? No, es que le puse por accidente, maestro. Ok, muchas gracias. Entonces, les decía, hay ayuda alimentaria, ayuda humanitaria y de emergencia, y hay cooperación cultural también. Entonces, son de las cooperaciones que más se amplifican dentro de los países o dentro del nivel internacional. Hay ejes de la cooperación internacional que cumplen objetivos de desarrollo, obviamente, del milenio, ahorita lo vamos a ver.
la eficacia de la cooperación de desarrollo y la cuestión de la Declaración de París, que es lo que se estableció en la Asamblea de París, perdón, hace algunos años, sobre qué gira la cooperación mundial. Ok, ¿cuáles son los objetivos del desarrollo del milenio? Como cooperación, obviamente, de desarrollo a nivel mundial, ¿cuáles son los objetivos que se quedaron establecidos como tratados de los diferentes países? Como número uno, el primer objetivo es erradicar la pobreza extrema y el hambre a nivel mundial. Como número dos, tenemos lograr la enseñanza primaria universalmente, o sea, que no haya gente analfabeta, que todavía hasta estas épocas, obviamente la hay, saben utilizar el celular, pero siguen siendo analfabetas. Objetivo número tres, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Como número cuatro, tenemos la reducción de la mortalidad infantil. Como quinto objetivo es mejorar la salud materna. El objetivo número 6, combatir el VIH, o sea, el SIDA, el paludismo y algunas otras enfermedades. Tenemos como objetivo número 7 a nivel mundial garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y como número 8 tenemos fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Esos son los objetivos establecidos para este milenio que se deben de, en este caso, que se están preocupando por cumplirse. En cuanto a la eficacia de la cooperación del desarrollo, la agenda de la eficacia se basa en la capacidad de los países de lograr resultados colectivos y sostenibles de desarrollo. Bajo esa premisa, las acciones de cooperación internacional se orientan a aumentar la eficacia de la ayuda a través de la apropiación, alineación, armonización, la diversidad social y cultural de los países, la cooperación sur-sur, la gestión orientada a resultados en el desarrollo y la mutua responsabilidad referida a la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, sobre eso va a girar, en este caso, la eficacia de cooperación del desarrollo entre países. ¿Qué es lo que nos dice la Declaración de París? La Declaración de París establece 5 principios rectores. Acuérdense que vimos principios, en este caso, de una cooperación para el desarrollo. Estos son apartes muy deslindados de los principios que se declararon en la reunión de París, en la última reunión de París. Como primer principio que se estableció fue la apropiación. ¿A qué se refiere? Los países socios ejercen una autoridad efectiva sobre sus políticas, estrategias de desarrollo y coordinan las acciones orientadas a lograrlo. Ese es el primer principio. Obviamente nos dice que debe haber una autoridad efectiva sobre las políticas y estrategias. En este caso, en la mayoría de los países hay órganos centralizados y descentralizados y hay órganos internacionales que regulan todo ese tipo de cuestiones en la cuestión de, obviamente, de cooperación para el desarrollo. De hecho, una de sus tareas de esta materia era la base legal, en este caso, las cuestiones y quién lo regulan en nuestro país. Entonces, hay una ley en México y también hay organismos gubernamentales que obviamente están establecidos y están asignados para regular todo ese tipo de cuestiones en nuestro país y cada uno de los países obviamente pues tiene sus propios organismos gubernamentales. Como segundo principio de la Declaración de París tenemos la alineación. Los donantes basan todo su apoyo en las estrategias, instituciones y procedimientos nacionales de desarrollo de los países socios. Obviamente, no vamos a cooperar o no vamos a dar recursos o no vamos a implantar actividades o algún tipo de cooperación benéfica si realmente no tenemos alguna estrategia y no tenemos las instituciones adecuadas ni los procedimientos tampoco. Obviamente establecemos los procedimientos, muchas veces el que establece los procedimientos es el país que va a cooperar, porque pues obviamente si va a cooperar a otro país es porque aquel país pues necesita la cooperación o necesita la ayuda. Entonces, por lo tanto, a lo mejor no tiene los procedimientos adecuados o checar realmente que sí los tenga, pero que vayan encaminados
para que haya una forma de cooperación mutua, una forma de regulación mutua en la cuestión de ganar a ganar y que sigan el mismo, obviamente, la similitud de intereses. Entonces, deben de estar alineadas en esa parte. Obviamente, pues los dos extremos para que lleguen a una igualdad en la cuestión y se alineen a la cooperación que estén ellos enfocados. Como tercer principio tenemos la armonización. Obviamente todas las acciones que se vayan a ir generando de parte de los donantes son más armonizadas, deben de ser completamente transparentes y colectivamente eficaces. No vamos a brindar una cooperación o una ayuda, en este caso, si realmente colectivamente pues no nos va a servir absolutamente para nada, no le va a servir absolutamente para nada al país que lo está recibiendo. Tenemos el cuarto principio que nos dice que consiste en la gestión orientada a resultados. La administración de los recursos y la toma de decisiones están orientadas en cuestión a resultados. Obviamente vamos a ir viendo, conforme vamos avanzando, cómo es que vamos a medir esos resultados. Acuérdense que una de las cuestiones dentro de su carrera, si no ponemos objetivos, si no podemos medir resultados, realmente pues no sabemos ni qué estamos haciendo como administradores. Entonces es muy importante también dentro de la cooperación que tengamos objetivos, que tengamos resultados y que esos mismos resultados los podamos medir y los podamos orientar a realmente un objetivo final o un objetivo común y que nos sirva para sacar también en este caso indicadores y si realmente estamos cumpliendo lo que nos estamos proponiendo desde un principio. Como número 5 tenemos la mutua responsabilidad. En cuestión de los donantes y socios, son responsables de los resultados directos del desarrollo. Todo esto lleva, obviamente, pues lleva un plan, o sea, qué es lo que, sobre qué se va a generar el desarrollo, cuáles son las bases, cuál va a ser el procedimiento, cuáles son las formas de medición, cómo vamos a medir los resultados, etcétera, etcétera. Y obviamente tanto el donante como el que está recibiendo la donación o la ayuda, obviamente son los primeros responsables, son los únicos responsables del resultado de su desarrollo. En cuanto a alineación, obviamente incluye los planes del gobierno. Obviamente tenemos en la parte central un interés del beneficiario, y a los costados tenemos obviamente los intereses de ambos, los intereses del receptor y los intereses del cooperante. Les mencionaba, el que coopera, pues obviamente pues también tiene un tipo de interés. A lo mejor no monetariamente, porque pues no, porque está recibiendo la otra parte ayuda monetaria, porque así en este caso así lo necesita. Y pues el cooperante pues no va a recibir pero un beneficio económico, pero sí a lo mejor en cuestión de algún beneficio, por ejemplo, si tienen relaciones de importación-exportación, algún beneficio en aranceles o algún beneficio en recursos, materia prima o en manos de obra o algún tipo de beneficio también dentro de las relaciones externas, relaciones comerciales, pueden ponerse de acuerdo mutuamente en ambas partes. Obviamente hay que trabajar en grupo y hay dos cuestiones principales que hay que identificar. ¿Cuáles son los grupos de interés? Obviamente con quiénes se van a trabajar y cuáles son las áreas de interés estratégico, qué temas se deben de trabajar. Acuérdense que para que sea una estrategia y el momento que se va a implementar una estrategia, ya lo debieron de haber visto en sus materias antecesoras. Una estrategia debe tener una ventaja competitiva. Si no tiene una ventaja competitiva, obviamente no es una estrategia como tal. Aquí entra una parte muy importante, le vamos a denominar EML, que es un enfoque de marco lógico, cómo se desarrolla una cooperación mutua entre diferentes países. Orígenes de este método, obviamente el uso de este marco lógico tiene su origen en el desarrollo de técnicas de administración por objetivos en la década de 1960.
A principios de los años 70, la USC Agency for International Development, USAID, comenzó formalmente a utilizar, obviamente, el marco lógico en la planificación de sus proyectos. ¿Cómo se utiliza este marco lógico? Obviamente, tiene su diseño, complementa un marco lógico, obviamente debe de haber una evaluación y debe de haber, por lo tanto, una ejecución del mismo procedimiento o del mismo plan de actividades a seguir. ¿Cuáles son las etapas del enfoque del marco lógico? Como primera etapa vamos a hacer el análisis de los grupos, personas o en este caso asociaciones que se van a ver involucrados. Como número 2 tenemos el análisis del problema para cuál vamos a participar o cuál se va a desarrollar en ese sentido, cuál se va a cooperar. Análisis de objetivo, un objetivo general y objetivos específicos. Análisis de las alternativas en esa cuestión. Y vamos a proporcionar o vamos a crear una matriz de marco lógico, una lógica, MML, que le denominamos. Si ustedes checan este proceso, estas etapas, se asemeja al proceso de toma de decisiones. No sé si alguna vez lo hayan visto en alguna de sus materias, pero se asemeja un poquito al proceso de toma de decisiones. ¿A qué se refiere con el análisis de los involucrados? Y se ofrece un panorama de todas las personas, grupos o asociaciones que de alguna manera estén relacionadas con el proyecto. Obviamente incorpora los intereses y expectativas de personas y grupos que pueden ser importantes también para este proyecto. Entonces tenemos la parte central, obviamente nos vamos a centrar sobre el proyecto, sobre el desarrollo, sobre qué vamos a cooperar y obviamente tenemos muchos flujos de información, muchos flujos de actividades, muchos flujos de interés. Obviamente pues en cuestión personas de involucradas, municipios, facultades de educación, proveedores, ministerios de educación, entidades financieras, profesores, padres de familia, estudiantes, etcétera, 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 etcétera. Todas esas personas pueden estar involucradas o todos esos departamentos o entes sociales pueden estar involucrados al momento de desarrollar algún tipo de proyecto para el desarrollo de la cooperación. Obviamente, participación de los principales involucrados desde el inicio del proceso. Se deben de identificar los grupos y organizaciones que pudieran estar directa o indirectamente relacionados con el problema. En alguna de las etapas pueden surgir nuevos grupos que se oponen una vez que se anuncia o comienza su realización y por tal razón el análisis de involucrados debe actualizarse a lo largo de todo el ciclo del proyecto. Obviamente debe haber un análisis de los problemas. ¿A qué se refiere esto? Analizar la situación existente en relación con la problemática en la forma que la perciben los involucrados. Identificar los problemas principales en dicho contexto y las relaciones causa-efecto entre dichos problemas. Mostrar las interrelaciones entre los problemas y visualizar estas relaciones en un diagrama o árbol de problemas. Se le denomina árbol de problemas, árbol de flujo o diagrama de flujo también. Okay, ¿a qué nos referimos en esa cuestión o cómo se puede describir la situación de análisis de problemas? Obviamente no confundir el problema con la falta de una solución. ¿Sí? Que es una cuestión muy diferente. Una situación negativa, un problema es una situación negativa que debe ser revertida. En la parte correcta,
tenemos la postulación que existe una alta morbilidad, no hay suficientes trabajadores calificados. Dice, y hace falta un centro de salud, que se requiere un programa de capacitación, podríamos decir lo vemos como un ejemplo. Entonces, existe una alta morbilidad y no hay suficientes trabajadores calificados. Hace falta un centro de salud y se requiere un programa de capacitación. Ok, ahí tenemos un problema y lo estamos analizando. Nos dice, redactar cada problema percibido por los involucrados como una condición negativa. Ese es el primer paso. Dice, escribir solamente un problema, en esta ocasión por tarjeta. Identificar únicamente los problemas existentes, no problemas posibles o potenciales. Problemas reales. No que nosotros creemos que puede ser un problema, no. Para identificar un problema, realmente debemos identificar que sea un problema como tal, no una situación que no podamos resolver en su debido momento. Ese es otra cuestión. Dice, un problema no es la ausencia de una solución, es un estado existente negativo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que no porque no tenga algo una solución, quiere decir que sea un problema. Simplemente un problema es un estado existente negativo. O sea, que en su momento a lo mejor nos está afectando en algo y necesitamos tomar las decisiones adecuadas e implementar las alternativas correspondientes para poder solucionarlo. A continuación, debemos de realizar un árbol de problemas. Aquí tenemos un ejemplo también. ¿A qué se refiere un árbol de problemas? Obviamente es una técnica que nos sirve para analizar la situación existente en relación con la problemática identificada. Identificar los problemas principales, sus relaciones de causa-efecto e interrelaciones y visualizar dichas relaciones en un diagrama, obviamente el árbol de problemas. Aquí lo tenemos un poquito más amplio. Aquí tenemos como ejemplo de un árbol de problemas alguna condición, malas condiciones habitacionales en X colonia. Tenemos colonia Las Margaritas. Entonces, fíjense cómo son los flujos de cada una de las cuestiones. Obviamente, el flujo va ascendente, inferior hacia arriba, inferior a mayor. La parte de arriba, obviamente, es lo que queremos solucionar. La parte de abajo son los problemas principales o es la base de los problemas que nos vemos que se puede cooperar para lograr el desarrollo. En esta cuestión tenemos obviamente poca capacidad de ahorro, poca cultura de ahorro, desaprovechamiento de programas habitacionales gubernamentales, que nos dio como resultado todos estos problemas de adquisición de vivienda y obviamente una oferta de vivienda inexistente, o sea que no hay ofertas de vivienda. Esto nos dio como resultado una alta densidad poblacional por vivienda, o sea, una conglomeración en ciertos puntos de alguna ciudad. Entonces, normalmente esto lo vivimos en algunas ciudades, que es lo que platicábamos en la primera clase, que era si era lo mismo crecer o desarrollarse. Entonces, eso es lo que comúnmente pasa en las ciudades que crecen ahora sí que sin desarrollarse. Dice, otra cuestión fue la insuficiencia organizacional comunitaria en ese aspecto, la poca capacidad de gestión municipal para ejecutar planes. ¿Qué nos dio como resultado? La dificultad de acceso a servicios básicos, que es lo que pasa cuando se implementan colonias a las afueras, nomás porque se tiene un terreno y quieren construir, pues obviamente se dificultan los servicios básicos, agua, luz, gas, escuelas, hospitales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Pues o se va la luz muy seguido, pues no tienen luz, o para cuando explota un transformador, etcétera, etcétera, el acudir, en este caso la reparación de las mismas situaciones de emergencia, pues obviamente los trayectos son muy largos o realmente primero se construye y después se ven las necesidades de cada una de las colonias que quedaron aisladas, obviamente los limitantes de cada uno de las poblaciones.
Todo esto que nos dio como resultado, pues obviamente las malas condiciones habitacionales en una colonia X, en un fraccionamiento X o en una ciudad X. Y obviamente nos sigue dando como resultados que ya identificamos problemas de convivencia familiar. Número uno, tenemos un alto nivel de hacinamiento y un aumento de promiscuidad. En la cuestión número uno tenemos problemas de convivencia. Puede haber una mayor inseguridad ciudadana, obviamente porque no cubrimos la seguridad en ese aspecto. No se alcanza en las ciudades a cubrir a colonias alejadas la inseguridad, no se cubre adecuadamente. Existe un alto grado de violencia intrafamiliar y puede existir una propensión al alcoholismo y la drogadicción. O sea, en colonias aisladas, colonias que están retiradas a lo mejor se puede decir de la masa de la conglomeración, pues es lo que normalmente pasa. Y por otra cuestión, la cuestión del alto nivel de hacinamiento y por aumento de promiscuidad, pues obviamente nos va a dar como resultado un alto riesgo sanitario. En la cuestión de los análisis de los objetivos, obviamente esta cuestión es una técnica que nos va a servir para describir una situación que podría existir después de solucionar los problemas. Debemos de identificar las relaciones medios fines entre los objetivos y visualizar estas relaciones medias fines en un diagrama. Este es el proceso o los pasos que debemos de seguir para realizar un árbol de objetivos. Como número uno, pasar obviamente todo lo que tenemos negativo y convertirlo a positivo. Los objetivos deben de ser deseables y realizables. Después, como número dos, tenemos examinar las relaciones y asegurar la validez e integridad del esquema. Como número tres tenemos, y si es necesario, agregar nuevos objetivos y eliminar objetivos que realmente no sean necesarios. Entonces, ese es el paso para realizar un árbol de objetivos. Recuerden cómo teníamos el árbol de objetivos anterior, teníamos las dificultades, teníamos los problemas. Son objetivos muy específicos. El objetivo general aquí sería mejorar las condiciones habitacionales, obviamente, de tal colonia, de tal ciudad, de tal entidad federativa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué logramos con esta situación? Que la capacidad de ahorro fuera mejorada, que la cultura de ahorro fuera mejorada, aprovechamiento de programas habitacionales gubernamentales. Entonces, ¿qué nos va a dar como resultado si nosotros mejoramos esos aspectos o esos objetivos específicos? Obviamente, la facilidad de adquisición de las personas para una vivienda y una mayor oferta de vivienda. Si tienen, en este caso, mayor adquisición o pueden comprar la mayoría de las personas casa, pues obviamente la oferta de vivienda va a crecer. Esto nos va a dar resultado la densidad poblacional por vivienda disminuida. O sea, la mancha obviamente se va a ir agrandando, no se va a concentrar la mayoría de la gente en una mínima proporción de algún tipo de ciudad. Por otra parte, tenemos una organización comunitaria mejorada y una capacidad de gestión municipal para ejecutar proyectos mejorados también, que nos va a dar como resultado accesos a servicios básicos también, obviamente mejorados. Todo ello a su vez, como un conjunto, vamos a mejorar, en este caso, la convivencia familiar. Obviamente se va a mejorar el nivel de saneamiento, va a disminuir y va a disminuir la promiscuidad. Como resultado final, nos va a dar que la inseguridad ciudadana va a disminuir o va a reducir la violencia intrafamiliar. Los índices de alcoholismo y drogadicción obviamente tendrán que ser reducidos y el riesgo sanitario también tendrá que ser reducido en ese aspecto. Entonces, estos serían los objetivos claros a los que nos vamos a enfrentar, teniendo un árbol de objetivos de problemas y un árbol de objetivos más específico con lo que realmente debemos de resolver o debemos cambiar de lo negativo a lo positivo.
Ok, tenemos un análisis de alternativas. Como primero vamos a identificar los objetivos a excluir. Vamos a identificar diferentes relaciones de medios y fines como estrategias alternativas del proyecto. Vamos a seleccionar las alternativas que en su opinión representan las mejores estrategias para el proyecto y vamos a aplicar criterios apropiados para seleccionar la estrategia del proyecto. Ok, ¿tienes algún comentario, Jorge? Ok, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, chicos. Les encargo de favor, antes de que se nos corte la transmisión, de poner su nombre por el chat, de favor. Cualquier duda o comentario, como quiera, estamos directamente por la plataforma o estamos por el grupo de WhatsApp.